En 1996, en un municipio del estado de Chihuahua, un hombre fue detenido por un crimen que no cometió. Tenía vecinos, trabajo, familia. Tenía una vida. Esa noche todo desapareció. Pasaría los siguientes 28 años dentro de una celda por un crimen que nunca ocurrió en sus manos. Este no es un caso aislado, es el patrón que yo vi repetirse durante 25 años trabajando en la Policía Federal, en Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas. El sistema falla, condena a un inocente y sigue adelante como si nada. Mi nombre es Rodrigo Vega. Fui policía federal durante un cuarto de siglo. Vi cómo se investiga bien, vi cómo se investiga mal, y aprendí a distinguir entre los dos. Hoy voy a contarles cómo ese hombre en Chihuahua terminó preso por su vecino, cómo el sistema lo falló en cada etapa, y qué le costó eso a él y a su familia. Si no quieren perderse casos como este, suscríbanse ahora. Publicamos todas las semanas. Aquí están los hechos, sin adornos. El crimen fue una muerte violenta. Una familia en el municipio quedó destrozada. La presión sobre las autoridades locales fue inmediata. Cuando hay un muerto y una comunidad asustada, el tiempo se convierte en enemigo del investigador. La institución quiere resultados rápidos. Ese apuro es donde comienzan los errores. La víctima tenía vínculos en el barrio. Los testigos eran vecinos del mismo sector, y en ese ambiente señalaron a un hombre que vivía cerca de la escena. No porque hubiera evidencia sólida contra él, sino porque estaba ahí, porque era conocido, porque alguien dijo su nombre. Las fuerzas de investigación en Chihuahua en ese momento operaban bajo el sistema inquisitorio. En ese sistema, el juez investigaba, el juez acusaba y el juez juzgaba. No existía la separación entre acusación y decisión que existe hoy. El expediente era el caso, y si el expediente decía que ese hombre era culpable, el resultado estaba casi decidido antes de sentarse en el banquillo. En la criminología documentada, la identificación errónea de sospechosos es la principal causa de condenas injustas en el mundo. No la evidencia fabricada, aunque eso también existe. La causa número uno es que una persona de buena fe mira a alguien y dice, ese fue, y está equivocada. Los estudios en ciencias forenses lo confirman. La memoria humana no funciona como una cámara. Cuando una persona vive un evento traumático, el cerebro codifica fragmentos, no imágenes completas. El estrés distorsiona la percepción. La iluminación, el tiempo de exposición, el miedo activo, todo afecta lo que realmente se registra en la mente. Hay además un factor documentado que pocos mencionan en los medios: la identificación entre personas de diferente perfil facial. Los estudios de psicología cognitiva muestran que los seres humanos tienen mayor dificultad para identificar con precisión rostros de personas que no pertenecen a su grupo de referencia visual. No es racismo. Es neurofisiología. Es un sesgo documentado que impacta la confiabilidad del testimonio ocular. En el caso de Chihuahua, los testigos identificaron a este hombre. Esa identificación se convirtió en el pilar central del expediente. No había ADN procesado. No había análisis forense de escena que lo vinculara directamente. Había testimonios. Y sobre esos testimonios se construyó una condena de décadas. Yo trabajé en investigación. Sé cómo se ve una investigación bien hecha. Sé también cómo se ve una investigación que corre para cerrar el caso. Las dos tienen una diferencia fundamental. En la primera, la evidencia lleva al sospechoso. En la segunda, el sospechoso llega primero y la evidencia se busca para confirmarlo. Eso tiene nombre en criminología. Se llama sesgo de confirmación y es tan peligroso como cualquier arma. Cuando un investigador decide que ya sabe quién es el culpable, deja de ver lo que contradice esa conclusión. Descarta pistas, ignora inconsistencias, construye un expediente que apunta hacia donde ya decidió apuntar. En el caso documentado, el vecino real, el que sí cometió el crimen, vivía a metros del hombre que fue detenido. Tenía antecedentes, tenía motivos que se descubrirían después, pero nadie lo miró con seriedad en la investigación original. El expediente ya tenía nombre, ya tenía cara. El vecino pasó años libre mientras el inocente cumplía una condena que no le correspondía. La presión institucional agrava todo esto. En los años 90, el sistema policial en México medía el éxito por casos cerrados, no por casos resueltos correctamente. Un caso cerrado con un detenido era un caso exitoso, aunque el detenido fuera el hombre equivocado. Eso creaba incentivos perversos para apurar conclusiones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado durante décadas el uso de la tortura como método para obtener confesiones en México. No es especulación, es un registro sistemático de quejas, testimonios y evidencias físicas. La tortura existía como herramienta de investigación informal y producía confesiones que los jueces aceptaban como válidas. Un inocente bajo tortura eventualmente confiesa, no porque sea culpable, sino porque el cuerpo humano tiene límites, porque el dolor tiene un punto de quiebre,
Porque cuando alguien te dice que si firmas para, y si no firmas continúa, el cerebro busca la salida que detiene el sufrimiento inmediato. Así funcionaba en muchos casos documentados. No hay forma de saber con certeza si este hombre en Chihuahua fue sometido a presión física o psicológica durante su detención inicial. Lo que sí está documentado es el patrón general. Lo que sí está claro es que no contaba con un abogado competente que lo protegiera desde el inicio. Los abogados de oficio en México operaban, y muchos aún operan, con cargas de trabajo brutales. Un abogado de oficio puede manejar decenas de casos simultáneamente. No tienen recursos para investigar. No tienen tiempo para revisar el expediente con profundidad. Su función en la práctica era más ceremonial que defensiva. La defensa real, la que analiza la evidencia y construye una estrategia, requiere tiempo y recursos que el sistema no proporcionaba. México implementó el nuevo sistema penal acusatorio en 2016. Ese cambio no fue accidental. Fue el resultado de años de presión interna e internacional para reformar un sistema que producía condenas injustas de manera sistémica. La razón de fondo era exactamente lo que vemos en este caso. En el sistema inquisitorio, el proceso era escrito y secreto. Los jueces leían expedientes, no escuchaban testimonio en tiempo real. La defensa no podía contrainterrogar testigos de manera efectiva en muchos casos. El expediente, una vez formado con los primeros elementos de la acusación, tenía una inercia poderosa hacia la condena. El sistema acusatorio que rige hoy cambia eso fundamentalmente. Los juicios son orales y públicos. La defensa puede contrainterrogar. La carga de la prueba recae en la fiscalía de manera más exigente. Existe el principio de presunción de inocencia operando con más fuerza práctica. Un caso como el de Chihuahua, con las mismas evidencias débiles, probablemente no habría prosperado en el sistema actual. Pero ese hombre no tuvo el sistema actual, tuvo el sistema que existía en 1996, y ese sistema lo condenó con lo que había. Con testimonios de identificación, con un expediente construido sobre la premisa de su culpabilidad, con una defensa que no tenía herramientas para desmantelar esa construcción. Con los años, comenzaron a aparecer elementos que en la investigación original fueron ignorados o descartados. El vecino real tenía una relación con la víctima que no fue explorada a fondo. Tenía una historia de conflictos en el área que no fue conectada con el crimen. Había inconsistencias en su relato inicial que no fueron investigadas. En retrospectiva, como ocurre en casi todos los casos de condena errónea documentados, las señales estaban. No eran invisibles, eran inconvenientes para la narrativa que el expediente ya había construido. La diferencia entre un investigador que busca la verdad y uno que busca confirmar su hipótesis está exactamente ahí, en qué hace con las señales inconvenientes. Los análisis forenses más avanzados, aplicados años después con técnicas que no existían en la época original, comenzaron a construir un panorama diferente. La evidencia física, reanalizada con metodologías modernas, no colocaba al hombre condenado en la escena de la manera que el expediente afirmaba. Sí generaba preguntas sobre el vecino. Esas preguntas se convirtieron en el núcleo del proceso de exoneración. Las organizaciones que trabajan en la reversión de condenas injustas en América Latina tienen un modelo de trabajo documentado. No son grupos de presión, son equipos jurídicos y científicos que revisan casos con metodología rigurosa. El Proyecto Inocente Iberoamérica, modelado parcialmente sobre el Innocence Project estadounidense, opera precisamente en este tipo de casos. El proceso en México para revertir una condena no es simple. Requiere presentar evidencia nueva que no existía en el juicio original, o demostrar que la evidencia existente fue analizada de manera incorrecta. Requiere atravesar instancias judiciales con recursos limitados, requiere tiempo, y requiere que haya alguien que siga creyendo en el caso cuando el sistema dice que ya está cerrado. En el caso de Chihuahua, el proceso de revisión tomó años adicionales de los ya pasados en prisión. La maquinaria judicial no se invierte con facilidad. Los jueces son reacios a admitir que el sistema cometió un error de esa magnitud. Las fiscalías tienen interés institucional en sostener las condenas que obtuvieron. Revertir ese interés requiere evidencia que sea imposible de ignorar. Eventualmente, esa evidencia llegó. El vecino real fue identificado de manera suficientemente sólida como para que el caso se reabriera. El hombre que había pasado 28 años en prisión salió de la celda. No en triunfo, salió como sale la mayoría de los exonerados, con décadas perdidas, la salud deteriorada, la familia transformada por el tiempo y una sociedad que en gran medida no sabe quién es ni lo que le ocurrió.
Cuando un inocente sale de prisión después de décadas, el daño no termina en la puerta de la cárcel. Es un daño que se mide en capas. La primera capa es física. El sistema carcelario mexicano no está diseñado para preservar la salud de quien está adentro. La violencia, las condiciones sanitarias deficientes, la alimentación precaria, el estrés crónico, producen un deterioro físico documentado en los estudios sobre población carcelaria. La segunda capa es psicológica. Vivir bajo la etiqueta de culpable por crímenes que no cometiste durante décadas, mientras ves a tu familia envejecer desde el otro lado de un vidrio, produce un daño que la psicología clínica clasifica como trauma complejo. No es simplemente tristeza, es una reorganización de la identidad personal alrededor de una mentira impuesta por el Estado. La tercera capa es social y económica. Un hombre que sale de prisión a los 50 y tantos años, con un expediente criminal aunque sea anulado, con décadas sin trabajar en el mercado formal, con redes sociales destruidas por el tiempo y el estigma, enfrenta un mundo que no sabe cómo integrarlo. Las oportunidades laborales se cierran. La reconstrucción de vínculos familiares es un proceso doloroso. La vida que existía en 1996 ya no existe en ninguna forma reconocible. Sus hijos crecieron sin él. Si los tenía pequeños cuando entró, los encontró adultos cuando salió. No presenció su infancia. No estuvo en momentos que no regresan. Ese es un costo que ninguna compensación económica puede restituir. Es tiempo, y el tiempo no se devuelve. México cuenta con la Ley General de Víctimas, que establece el derecho a la reparación integral para personas que sufrieron daños por parte del Estado. En papel es un marco legal serio. Contempla compensación económica, atención médica, atención psicológica y medidas de satisfacción como el reconocimiento público del error. La realidad documentada es más compleja. Los procesos de reparación en México han sido históricamente lentos, burocráticos y con montos que los tribunales especializados en derechos humanos han calificado repetidamente como insuficientes. Un hombre que perdió 28 años de vida libre recibe una compensación que el Estado calcula con fórmulas. Esas fórmulas no capturan el costo real de lo que se perdió. Las organizaciones de derechos humanos han señalado además que la reparación económica llega tarde cuando la llega. Los procesos para obtenerla pueden extenderse años más después de la exoneración. El inocente sale de la cárcel sin dinero, sin trabajo, con salud dañada y debe entonces iniciar otro proceso legal para obtener lo que el Estado le debe. Es una segunda burocracia sobre la primera injusticia. Lo que sí ha ocurrido como resultado de casos documentados y de presión sostenida es reforma institucional. El sistema acusatorio de 2016 fue en parte respuesta a estas fallas. La Fiscalía General de la República implementó protocolos de investigación más rigurosos. Los estándares para la admisibilidad de confesiones se fortalecieron. Estos cambios no le regresan los 28 años al hombre de Chihuahua, pero pueden evitar que el próximo inocente pase 28 años en su lugar. Trabajé 25 años dentro de la institución, sé cómo piensa, y una de las cosas más difíciles de cambiar dentro de cualquier sistema policial o judicial es la aversión a admitir el error propio. Porque admitir que se condenó a un inocente no es solo admitir un error técnico, es admitir que el sistema tiene fallas estructurales, que las presiones institucionales producen resultados injustos, que el mecanismo diseñado para proteger a la sociedad a veces destruye a personas inocentes. Eso genera resistencia. Los expedientes no se revisan solos. Los fiscales que obtuvieron la condena original no son los primeros en proponer su revisión. Los jueces que sentenciaron tienen interés en que su sentencia sea correcta. El sistema tiene una tendencia natural a la autovalidación que debe ser contrarrestada con mecanismos externos, independientes y con recursos reales. Ese es el argumento más importante a favor de organizaciones como el Proyecto Inocente Iberoamérica. No porque el sistema sea irremediable, sino porque todo sistema necesita revisión externa para corregir sus propios errores. Un sistema sin esa revisión acumula errores no corregidos. Y esos errores tienen nombre y apellido, tienen familias, tienen vidas destruidas. El caso de Chihuahua no es el único en México, no es el único en América Latina. Los investigadores que documentan condenas erróneas en la región encuentran patrones que se repiten con una consistencia que habla de fallas sistémicas, no de casos aislados. El primer patrón es la presión por resultados rápidos después de crímenes de alto impacto. Cuando hay un muerto que genera conmoción pública, la institución siente la presión de mostrar acción. Esa presión acelera procesos que requieren tiempo. La velocidad y la precisión investigativa son frecuentemente incompatibles.
El segundo patrón es la dependencia excesiva del testimonio ocular sin corroboración física. En décadas de investigación criminológica quedó demostrado que el testimonio ocular sin respaldo forense es evidencia frágil. Pero en sistemas con escasez de recursos para análisis forense, ese testimonio se convierte en el caso entero. Lo que una persona dice que vio se convierte en la verdad oficial. El tercer patrón es la desprotección efectiva de los detenidos durante las primeras horas. El periodo inmediatamente posterior a la detención, antes de que exista supervisión judicial efectiva, es el momento de mayor vulnerabilidad para un inocente. Las confesiones obtenidas en ese periodo, bajo condiciones que a menudo no quedan registradas, han alimentado décadas de condenas injustas en toda la región. El cuarto patrón es la falta de peritos independientes. En sistemas donde los peritos forenses dependen institucionalmente de la misma fiscalía que necesita la condena, la independencia científica es comprometida. Un perito que trabaja para la fiscalía tiene incentivos para confirmar la hipótesis de la fiscalía. El acceso a peritos verdaderamente independientes ha sido históricamente un privilegio de quienes pueden pagarlos. El sistema acusatorio implementado en 2016 fue un avance real. Lo digo con conocimiento de causa porque viví el sistema anterior. Los juicios orales cambian la dinámica fundamental. La defensa puede confrontar la evidencia en tiempo real, el juez observa a los testigos directamente, y la transparencia del proceso aumenta. Pero hay reformas que aún están pendientes. La infraestructura forense independiente es insuficiente. Los laboratorios de análisis criminal que operan con independencia de las fiscalías son escasos y con recursos limitados. Una defensa que quiere contradecir evidencia forense necesita peritos que no están siempre disponibles para personas sin recursos económicos. La defensa pública sigue siendo un área crítica. El número de defensores públicos en relación con los casos que manejan sigue siendo problemático en muchos estados. La reforma procesal requiere una reforma paralela en los recursos humanos del sistema de defensa, para que el cambio sea real y no solo formal. Los mecanismos de revisión de condenas históricas también necesitan fortalecerse. El hombre de Chihuahua tuvo que esperar a que organizaciones externas tomaran su caso. No existe un mecanismo sistemático dentro del propio Estado para revisar condenas obtenidas bajo el sistema inquisitorio cuando hay señales de error. Ese mecanismo proactivo es una deuda pendiente del sistema. El hombre que realmente cometió el crimen vivió años libre mientras su vecino cumplía una condena por él. Ese dato no es un detalle menor, es el núcleo de la injusticia, porque mientras el sistema estaba convencido de haber resuelto el caso, el responsable real estaba afuera. Eso significa que durante esos años, la víctima y su familia no tuvieron justicia real. Tuvieron la apariencia de justicia, un hombre preso, un caso cerrado, pero el responsable estaba libre, la verdad estaba sin resolver, y la familia de la víctima, que creía que el sistema había hecho su trabajo, vivió con una mentira institucional. Las condenas erróneas no solo destruyen al inocente, niegan la justicia a las víctimas reales. Ese es un costo que frecuentemente se omite en la discusión pública. Cuando el sistema condena al hombre equivocado, el hombre correcto sigue libre, y las víctimas quedan atrapadas en una narrativa que no refleja lo que realmente ocurrió. Cuando el vecino real fue identificado y enfrentó consecuencias legales, fue décadas después del crimen. La prescripción, los cambios en la evidencia disponible con el paso del tiempo, las complicaciones procesales de un caso tan antiguo, todos esos factores se sumaron. La justicia para la víctima original llegó tarde, parcial, y con la complejidad adicional de todo lo que había pasado en el medio. Después de 25 años en la Policía Federal, vi casos donde el sistema funcionó correctamente. Vi investigadores que se negaron a cerrar un expediente hasta tener evidencia sólida. Vi fiscales que descartaron una confesión porque no resistía el análisis. Vi jueces que exigieron más pruebas cuando el expediente estaba incompleto. Esos casos también existen. El sistema no siempre falla, pero falla con una frecuencia que la criminología documenta y que las organizaciones de derechos humanos registran. Y cada falla tiene un costo humano concreto. No es estadística, es una persona, es una familia. Son 28 años de vida que no regresan. La lección no es que el sistema sea inherentemente corrupto. La lección es que cualquier sistema sin controles externos, sin revisión independiente, sin recursos adecuados para la defensa y sin incentivos reales para la precisión en lugar de la velocidad, produce errores. Esos errores son predecibles, y porque son predecibles, son prevenibles. Prevenir condenas erróneas no requiere magia, requiere inversión en evidencia forense independiente, requiere defensores públicos con cargas de trabajo manejables y recursos
reales. Requiere estándares rigurosos para la admisibilidad de confesiones. Requiere mecanismos de revisión externa de casos históricos. Requiere medir el éxito del sistema por la precisión de sus condenas, no por la velocidad con que las obtiene. Un hombre entró a la cárcel en 1996 con toda su vida adelante. Salió en 2024 con el cuerpo marcado por décadas de encierro, la familia transformada por el tiempo y una sociedad que apenas comenzará a entender lo que le ocurrió. Su nombre tardará en conocerse públicamente si es que alguna vez se conoce del todo. Los inocentes exonerados raramente reciben la cobertura que recibió su condena original. Lo que sí queda es el expediente, la documentación de cada falla en cada etapa del proceso, la identificación errónea, la investigación sesgada, la defensa sin recursos, el sistema que priorizó cerrar el caso sobre resolver el crimen. Esa documentación es valiosa, no para señalar culpables individuales, aunque también puede hacerse, sino para entender el mecanismo y cambiarlo. Yo pasé 25 años dentro de ese mecanismo. Sé lo que puede funcionar, sé lo que no funciona. Y sé que la diferencia entre un sistema que produce justicia y uno que produce condenas erróneas no está en la maldad de las personas que lo componen, está en los incentivos, en los recursos, en los controles y en la voluntad institucional de anteponer la verdad a la conveniencia. Ese hombre en Chihuahua mereció un sistema diferente. La víctima del crimen mereció que se encontrara al responsable real. Las dos familias merecieron la verdad desde el principio. No la tuvieron. Y esa deuda, aunque tarde, está sobre la mesa de un sistema que aún tiene mucho que cambiar. Si este caso les parece importante, suscríbanse al canal. Publicamos todos los casos con datos reales, sin especulación, sin adornos, lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué dice de los sistemas que nos gobiernan. Eso es lo que hacemos aquí, eso es lo que seguiremos haciendo.